Allí en Romanos capítulo 16 encontramos una lista muy interesante que el apóstol Pablo hace, ¿verdad?, a la iglesia de los romanos, o la iglesia de Cristo en Roma, una lista muy interesante de personas y algunos comentarios que Pablo hace de esas personas. Y es bueno que nosotros recordemos a quienes han servido al Señor con honor y con integridad, ¿verdad? Con honor y con integridad. Romanos 16, allí a partir del versículo 1, leemos así en el nombre del Señor. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Anótese por ahí esa palabra, que la recibáis como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Impresionante lo que Pablo dice aquí de esa hermana. Dice, porque ella ha ayudado a muchos. Ha ayudado a muchos. O sea, Pablo está diciendo, recíbanla porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En el versículo 2, Romanos 16, 2. En el versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. Anótese esa palabrita por ahí, colaboradores, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. ¿Por qué Pablo y las iglesias de los gentiles daban gracias por Priscila? Porque eran colaboradores de Pablo y pusieron su vida por Pablo. O sea, trabajaron mucho en favor de la salud del apóstol Pablo, quien servía a Cristo en medio de muchos problemas de salud. El versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El versículo 7, saltamos al versículo 7 porque sigue saludando, ¿verdad? En el versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Anote por ahí, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Salteamos otros agradecimientos y vamos al versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y por último leemos el versículo 13, donde dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¡Wow! Interesante cuando alguno pregunta sobre la familia del apóstol Pablo. Acá encontramos a varios familiares del apóstol Pablo, entre ellos a alguien a quien Pablo dice que era su propia madre, ¿verdad? A quien dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dando a entender que Pablo tenía un hermano que se llamaba Rufo en la carne, y como vimos también allí a Junias y a Andrónico en el versículo 7, parientes y compañeros del apóstol Pablo. Pero, ¿de qué queremos hablar en esta tarde con estos versículos? Si bien hay muchos agradecimientos, en cada uno de los versículos hay una palabra en particular en cuanto al agradecimiento. Pablo resaltaba la labor que sobresalía en la vida de cada uno de ellos. Y es bueno que nosotros como Iglesia de Cristo reconozcamos la labor de cada uno de nosotros. Como hablábamos hace un instante, en el lugar donde estamos, allí algo podemos hacer y tenemos que hacer, y es oportuno que estemos allí. Sin importar lo que sea, acompañar a una persona afligida, como hablábamos hace un instante, acompañar en una actividad solidaria para un bebé, estar allí, ser testimonio, ser ejemplo, tener una palabra oportuna, tener una presencia, porque saben una cosa, donde vamos nosotros, allí va el Señor. Donde pisen nuestros pies, allí está el Señor. O sea que no es simplemente que va usted solo, va el Señor con usted. Va la presencia de Dios con usted. Y con eso va el testimonio
de usted hacia donde vaya. No el testimonio de lo que otros digan, sino el que usted tiene en Cristo. El que usted tiene en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo resaltó aquí que hay una dignidad en el Señor hacia quienes sirven al Señor. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice, que la recibáis como es digno de los santos. Hay una dignidad en el servicio al Señor. Hay una dignidad en el servicio al Señor que nosotros, los santos, debemos reconocer en los demás. Debemos reconocer el servicio de cada uno. Reconocer el servicio. Así sea abrir la iglesia, conectarse a la sala virtual, estar en oración cuando hay un pedido de oración, reconocer el servicio. Y eso nosotros tenemos que hacerlo. No olvidarnos de que cada uno de nosotros tiene una función, tiene algo que hacer y tiene un reconocimiento. Siempre Dios nos tiene en cuenta. No es en vano lo que hacemos. No es en vano. No es por cantidades, no es por multitudes. Cuando saluda a la iglesia que está en su casa, cuando habla a Priscila en el versículo 3 y a Aquila, allí en el versículo 5 le dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. Y en una casa no hay mucha gente que congregar, pero una iglesia no está conformada por multitudes, sino por aquellos que tienen el testimonio de Cristo en sus vidas. Si hay algo que podemos resaltar de estos versículos es que cada una de las personas que son mencionadas tienen el testimonio de Cristo en sus vidas y servían para algo. Yo por ahí en mi estado de WhatsApp tengo sirviendo para algo. Que Dios nos encuentre a nosotros cuando Él venga sirviendo para algo, sirviendo en algo, sirviendo a alguien. Sirviendo a alguien. ¿En qué estamos sirviendo al Señor? Algunos buscan servir al Señor solo para ser vistos y otros buscan servir al Señor aunque nadie los vea. Allí en el abrazo apretado, en el mensajito por privado, en el que estoy orando por vos, en el que sabés que contás conmigo, en el aparecer en el momento oportuno, en el abrir la iglesia cuando no hay nadie, en esos pequeños detalles. ¿Usted me está entendiendo? Dios no se olvida de nuestro servicio. No por lo que hagamos, sino porque lo hacemos para alguien especial. Y es para el Señor. Es para el Señor. Cuando nosotros servimos al Señor, se cumple lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo más amado. Procura presentarte delante del Señor como un varón aprobado, como alguien aprobado que sabe usar bien la palabra de verdad. Que nosotros podamos presentarnos delante de Dios como hombres y mujeres aprobados. Y aprobados significa que hemos llegado por lo menos a la estatura de la medida de fe de Cristo, que hemos llegado por lo menos a hacer nuestra tarea. Como dijo el apóstol, miserable de mí, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Eso hice. No perdamos el tiempo en buscar cargos y posiciones en el reino. Perdamos el tiempo invirtiendo nuestra vida en los que necesitan a Dios. En el testimonio de Cristo, en el testimonio apostólico, en el testimonio que lleva estima, en el testimonio que conviene a los santos. Como dice el versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. ¡Wow! ¿Y saben qué significa Apeles? Apeles es alguien solo que sirve. Alguien solo que sirve. Pero es aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. ¿Y saben una cosa que va a ocurrir en los últimos tiempos, como hablábamos hoy antes de grabar el Zoom? En los últimos tiempos, como dice, se va a cumplir la palabra del Señor que dice, muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos. Muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos. Acuérdense que cuando llegó en la parábola de las fiestas de bodas,
Él se invitó a toda la familia, y la familia, los convidados a las bodas, no quisieron estar en la mesa. Y fueron e invitaron a todo el pueblo, y el pueblo sí estuvo. Esa gente que está es la gente a la que nosotros servimos. Los que están en la mesa muchas veces no son los que son llamados, sino los escogidos. ¿Y saben quiénes son los escogidos? Los que realmente quisieron estar allí. Los que pagaron el esfuerzo, los que tuvieron el esfuerzo, que tuvieron la altura, la dignidad de decir, yo sirvo al Señor. ¿En qué hay que ayudar? ¿En qué hay que ayudar? Hay una versión de la parábola de las bodas que dice, salí a invitar a los del pueblo, pero en vez de decirles que vengan a una comida, les dije, se quema la casa de mi padre. Se prende fuego la casa de mi padre. Y tu familia no quiso venir a ayudar a apagarla, pero todos estos que vinieron acá, no vinieron a comer a la mesa, vinieron a apagar un incendio. Por eso merecen un lugar en la mesa. ¡Wow! ¡Qué tremenda parábola! No está en la Biblia, pero qué verdad. Qué verdad. El versículo 13, Pablo dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor. Escogido en el Señor. ¡Wow! Muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. Muchos se titulan de cristianos y de lo que sea, pero en realidad no sirven más que a su vientre, a su fama. Que Dios nos encuentre aprobados, que Dios nos encuentre escogidos, que Dios nos encuentre de tal manera que como los parientes de Pablo tengamos gran estima entre los apóstoles, entre los escogidos, que podamos ser de gran estima, que cuando Dios nos tenga que honrar, nos honre como es digno de los santos, como dice el versículo 2. Y eso se logra únicamente cuando servimos de corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe si lo que estamos haciendo es con un corazón sincero delante de Dios. Usted ama a su iglesia, usted ama a su ministerio, usted ama lo que está haciendo por Dios. Lo que usted haga va a demostrar eso. Y ese es el testimonio. Usted va a estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento adecuado. Y va a ser una punta de lanza donde esté. Y va a tener una palabra cierta. Y va a tener ese abrazo para el necesitado. Y cuando sea el momento de necesidad, van a ir a usted. Por esa misma causa. Ese es el reconocimiento del cielo. El reconocimiento del cielo no es el aplauso de la gente. Es cuando el necesitado sabe qué puerta golpear. Porque es Dios dándonos a nosotros las herramientas para ayudar al prójimo. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Presentémonos delante de Dios como varones y mujeres aprobados. Como varones y mujeres aprobados. Y no que lleguemos después al día de su presencia diciendo, Señor, ya nos ganamos el cielo, y tengamos que apartarnos de él avergonzados y humillados, porque el Señor nos dirá, yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero hemos hecho milagros, hemos hecho maravillas, hemos abierto muchas iglesias, tenemos mucha fama, yo no los conozco. Yo no los conozco. Venid a mí, ¿qué dice? Los escogidos de mi Padre. Venid a mí los escogidos de mi Padre. Y entren en el gozo del Señor. Entren en el gozo del Señor. ¿Por qué el Señor dice entren en el gozo del Señor? Porque la vida cristiana y la vida de servicio es una vida de dolor, hermano. Es una vida que nos pesa muchas veces. A veces cargamos con yugos muy pesados. Pero el Señor dijo, no se preocupen, porque yo estaré con ustedes, yo los ayudaré a avanzar. Yo los ayudaré a avanzar. En mí tendrán paz, dijo el Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción. Pero tengan paz, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Esto les quería compartir en la tarde de hoy, para que recordarles que nuestro servicio, nuestra labor, nuestra tarea, no es en vano. El rédito que tenemos es en el cielo. El hombre busca el aplauso del hombre. Nosotros buscamos servir a Dios. Como decíamos al principio, no buscamos ser beatificados, buscamos servir al Cristo de la gloria. Buscamos servir a Dios y solamente exaltarlo a Él
por sobre todas las cosas. Que donde haya un enfermo, allí nosotros podamos estar orando. Que cuando alguien necesite una ropa, un calzado, un vestido, lo que podamos, y nosotros podamos conseguirlo, y allí podamos donarlo y podamos ayudarlo como lo hemos hecho siempre. Que cuando necesiten de nosotros, sepan que allí estamos. Esa es la tarea de la iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y ser testimonio. Ir a los perdidos de la casa de Israel. Ir, nosotros, ir. Irán dando y llevando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá gozoso trayendo sus recompensas. ¡Wow! Tremendas promesas de parte de Dios para los que sirven a Dios. Les animo a seguir sirviendo a Dios. Les animo a seguir sirviendo a Cristo, no por aplausos, sino porque Él se lo merece. Contábamos los testimonios al inicio de la reunión. ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros? ¿Cuántas cosas? Que nuestra labor sea porque Él se lo merece y no porque nosotros lo queramos. Que el Señor les bendiga.